Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 817. En la nación peruana, señores invitados, con mi cordial... sí, no importa. Con mi cordial bienvenida, señor asambleísta don Fabricio Villamar, distinguido jurista doctor Stalin Raza, académicos muy importantes que visitan nuestro radio estudio, teleestudio ya. A Dios gracias. Estamos concluyendo una obra que a nivel de plataformas internacionales vamos a hacer. De hecho, estamos siendo vistos en todo y cada uno de los países del planeta. Imagínense ustedes, este momento Fabricio tiene una hinchada favorable en naciones asiáticas, europeas y en la propia Norteamérica. Y también saludamos a los compatriotas en todas las colonias que se están acostumbrando a monitorear la realidad ecuatoriana con este mensaje objetivo, con este análisis siempre en favor de la causa nacional que ejercita este medio de comunicación que ahora tiene ya una connotación internacional. Qué bueno ha sido Dios en el año anterior y pensamos que nosotros nos vamos a consolidar abiertamente en este año. Gracias a la gran sintonía que tiene este programa y toda la programación de la red de Cadena Democracia y Exa FM. Bueno, saludo a Stalin Raza, ya lo hice. Saludo a usted, asambleísta Fabricio Villamar del Movimiento Creo. Le pido mil disculpas por la generalización que abarqué al colectivo parlamentario, pero usted sabe de la estima y admiración que tengo a su trabajo y de otros dignísimos representantes a los que quiero saludarles y pedirles mil disculpas por mi generalización. Sin embargo, este momento quisiera yo advertir a Diego Ordóñez que tenga la gentileza de prepararnos un comentario que les pido en el caso de Fabricio, de Stalin y de Diego. Le pido también a Juan Carlos Faiduti en la ciudad de Guayaquil que tenga la bondad de reaccionar a esto que en Lima generó hace 48, 72 horas antes una crisis de confianza y credibilidad institucional y republicana en la nación del Perú. ¿A qué me refiero? A que hubo un polémico despido a dos figuras de la Fiscalía General de la República del Perú. ¿A alguien se le ocurrió cancelar al fiscal general? Perdón, el fiscal general es el que destituye, óigaseme bien, fiscal general subrogante, escuche bien esto que le voy a leer a usted, a la de aquí. Distinguida señora, hubieron unas críticas en la capital peruana contra el fiscal general de la República por haber destituido a dos jueces que estaban o que están hasta este momento conduciendo investigaciones prolijas y buscando pelos y señales de la imperante corrupción en la nación peruana. Y estos jueces, uno de ellos incluso fue el que decidió apresar a la hija del señor expresidente Fujimori y ella también ex candidata a la presidencia de la República, parlamentaria gruesa de la institucionalidad política de la Nación del Sur.
Perú comenzó en el año 2019 con un estacazo a su lucha anticorrupción por la polémica decisión del cuestionado fiscal de la Nación, el señor Pedro Chavarri se apellida. Pedro Chavarri destituyó a los dos principales fiscales que están investigando el caso Odebrecht en la Nación del Perú. Este controvertido anuncio fue hecho en una conferencia de prensa a escasas 4 horas del cambio de año y fue publicado por el Diario Oficial en las últimas horas. El Peruano se llama el periódico, como aquí es el Telégrafo. El Peruano anunció esto y provocó espontáneas protestas en las principales ciudades del país del Perú, que anticipan un periodo de agitación para los próximos días y para las próximas semanas. Lo justificó indicando haber perdido la confianza en el equipo por vulnerar el principio de reserva de información del proceso. Bueno, la crónica sigue adelante. Seguramente todos atendimos el reporte que ayer no fue grabado en nuestros estudios, pero que lo vamos a tener casi inmediatamente en cuestión de instantes. ¿Lo tenemos? CNN desde el Perú anunciaba lo siguiente: escuchen, señores fiscales de Ecuador, escuchen, señores jueces de Ecuador, que se quedaron en la etapa correísta, ustedes bien prendidos en cada uno de esos edificios y destacamentos de, perdonen que les ponga en términos militares, de destacamentos de impunidad que ustedes están liderando, no obstante la presencia de un consejo de participación y el otro que dirige el silencioso doctor Marcelo Merlo, excontralor general del Estado, que ya no dice nada respecto a lo que él le tocaba reconfigurar, reorganizar, reestructurar. Entonces, Marcelo nos está defraudando a los zimbabureños. Hay que decirlo abiertamente. Quisiéramos tenerlo acá, ayer lo busqué, pero su teléfono estaba colapsado. Vamos a necesitar el apoyo de esos dos estamentos organizados por el presidente Moreno, el Consejo de Participación que lidera el hombre público, el líder declarado así por el importante rotativo Diario El Comercio, el doctor Julio César Trujillo, el hombre público del año, y también creemos que otro de los destacadísimos en aquellos son los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que también han reflejado una consecuencia con el presidente de ese organismo, de ese estamento, que nos han ofrecido buenas noticias para no perdonar ejercicios de desadministración y de corrupción, de robo de los dineros públicos. Nos está debiendo el Consejo que tiene que resolver el problema de las autoridades judiciales. Lleva el nombre de… Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, que preside precisamente el doctor Marcelo Merlo, a quien vamos a tener que llamarle a través de la línea telefónica. Ayer no lo pude conseguir, a que nos dé una explicación cómo andan las cosas. Pero en el Perú estábamos analizando, ocurría lo siguiente.
Dos de los 5 fiscales supremos que constituyen la máxima instancia de gobierno de la Fiscalía de la Nación acaban de emitir un comunicado pidiendo la renuncia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Los fiscales son Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ábalos Rivera. Son 5 fiscales, repito, entre ellos Pedro Chávarri, quienes constituyen este órgano, que es el órgano de máximo gobierno de la Fiscalía, que es además el que eligió en su momento a Pedro Chávarri. 2 de ellos acaban de solicitar su renuncia y dice el comunicado lo siguiente, que solicitan esta renuncia porque el retiro de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, que son 2 de los fiscales que, como dijiste, ya fueron restituidos, pero que el 31 de diciembre, a pocas horas de la medianoche, fueron retirados de sus puestos, y quienes investigan o son parte del equipo especial que investiga el caso Lavallato en Perú, relacionado a los supuestos delitos de la empresa Odebrecht. 2 de estos fiscales fueron retirados en su momento, el 31 de diciembre, repito, por Pedro Chávarri. Y dice el comunicado de estos fiscales que solicitan la renuncia de Pedro Chávarri que pese a que esta decisión se ha rectificado, ¿no es cierto?, el proceder del fiscal de la Nación ha afectado el desarrollo regular de dicha investigación, de la investigación del equipo especial, generando una situación de caos y desconcierto al interior de nuestra institución, dicen los fiscales supremos. Además, este proceder vulnera de sobremanera la imagen del Ministerio Público como organismo constitucionalmente autónomo, y además dicen también que identifican que la crisis institucional del Ministerio Público no se sostiene más y que por lo tanto no se sostiene la permanencia del actual fiscal de la Nación, quien evidentemente origina dicha situación. Le exigimos entonces su irrevocable renuncia al cargo por el bien de la institución. Lima, 2 de enero, este comunicado acaba de salir hace escasos minutos. Y de hecho, como te decía, esto responde a lo ocurrido el 31 de diciembre. Sin embargo, en cuerdas paralelas o en una cuerda paralela corre la decisión que tomó el presidente Vizcarra a raíz de de que se dejó de lado a los fiscales que acaban de ser hace pocas horas restituidos. El presidente Vizcarra se dirigió hoy al Congreso y presentó un proyecto de ley aprobado por su gabinete que pide declarar en emergencia el Ministerio Público. Así que la gran interrogante es cómo es que finalmente se resolverá este problema que surgió el 31 de diciembre, es decir, si el fiscal Pedro Chávarri renunciará, como se le invoca o como se invoca a través de este comunicado, o si finalmente será el Congreso quien, a través de lo planteado por el presidente Vizcarra, tome otra decisión. Esto tiene que ver con el tema de Odebrecht. Aclaremos. Odebrecht, como decía antes un importante ciudadano ecuatoriano, me parece que era precisamente el doctor Trujillo, Odebrecht arrasó con todos los cuadros administrativos de las judicaturas de todo el continente y de todos los sectores empresariales más significativos de la institucionalidad del continente o de la región latinoamericana. Invadió todos los lares latinoamericanos Odebrecht y naturalmente envenenó la atmósfera de comportamiento y de inconductas que se registraron en todos los países. Entonces, alguien se atrevió, como aquí, la cantidad de mafia instalada que lamentablemente tenemos que denunciarla, existe en los estamentos, no de todos los fiscales, pero creo que es del 90%. Asimismo de jueces que están obedeciendo consignas de perdón y olvido a todos los desajustes de deshonestidad que se dieron en la época correísta y que se siguen dando. Entonces la gente, el ciudadano independiente de los sectores de Alianza País, dicen, el morenismo y el correísmo casi son lo mismo, porque el otro ha hecho un ejercicio bastante superficial, digamos, de un recambio que primaba en el anhelo de los ciudadanos, la mayor parte de los ecuatorianos, que decían hay que sacar a toda esa gente que fue puesta ahí precisamente para gestar este capítulo de impunidad tan manifiesto.
y tan duro que estamos viviendo en el Ecuador. Vea lo que hacen en el Perú, señor asambleísta y señor doctor Raza. Fabricio y Stalin tienen la palabra. Este momento comienzo por usted. No faltaba más. Asambleísta, bienvenido. Gonzalo, qué gusto saludarle, Stalin. Un placer compartir este espacio contigo, amigos, amigas. Un feliz año. A ver, yo creo que salvando las diferencias, no tenemos cómo comparar los sistemas judiciales del Perú con el sistema judicial ecuatoriano. Me parece que ahí hay un tema que... ¿Qué es? ¿Más corrupto? ¿Cuál es? No, más allá de eso, Gonzalo. Yo creo que el momento político que vive el Ecuador necesita un análisis diferente. Y el análisis diferente implica que estamos atravesando una etapa de transición. Y esta etapa de transición es la que nos ha permitido, Gonzalo, que, pongámoslo así, usted nunca ha bajado la valentía en sus micrófonos, pero esta posibilidad de discutir abiertamente los temas de corrupción la tenemos de este último año y medio nomás, pues. Porque de ahí, los últimos 10 años, los medios de comunicación tuvieron una bota en el cuello. No a mí. Yo sé. Y es parte de las cosas que yo también le reconozco, así como usted hace un momento decía que las generalizaciones no eran convenientes respecto de sus expresiones sobre la Asamblea. Es lo mismo que pasa con los comunicadores y es lo mismo que pasa con otras instancias. Mire, yo creo que en esta etapa de transición que se ha logrado con muchísimo esfuerzo, usted que recoge muchísimo la historia del Ecuador, el año anterior, la historia de la Asamblea, lo que hizo la Asamblea el año anterior, es comparable a lo que hizo la Asamblea los últimos 30 años. El año anterior pasamos por la destitución de 2 vicepresidentes de la República. El año anterior destituimos 2 asambleístas de Alianza País, no importa de cuál vertiente, si correístas o morenistas, son exactamente lo mismo, no es que se parecen, son exactamente lo mismo. Los 2 hicieron campaña abajo de la axila de Jorge Glass para conseguir un par de votitos, y si es que es posible financiamiento. Entonces no nos perdamos, no hay correístas y morenistas, hay exactamente la misma gente que están ahora peleados por un tema de repartos, eso es otra historia. Pero este espacio, esta oportunidad de esta transición se la ha conseguido con muchísimo esfuerzo de muchos estamentos de la ciudadanía, desde los medios, los abogados, quienes estamos desde la oposición, los gremios que han peleado contra el anterior gobierno. Bueno, y estamos en esta etapa de transición. Deben haber buenos fiscales y buenos jueces también, pues. Entonces, en este momento de transición, ¿qué es lo que nos corresponde? La transición no necesariamente tiene que sacarnos a algo mejor. La transición nos ubica en la posibilidad de mejorar o volver a lo anterior. O empeorar. Y por lo tanto, parte de las cosas que nosotros tenemos que plantearnos es, hay ratos, Gonzalo, en que a mí me preocupa que le ponemos tanto ojo al caso Odebrecht, pero Odebrecht era una empresa, Gonzalo. Se contrataron miles, que es la única empresa en la cual medio les temblaron las rodillas y algo de información sale y eso nos permite escarbar. Vea, la plata que se robaron en este país no son los 30 millones de lo que se le acusa a Jorge Glass, es muchísimo dinero más. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos corresponde? En primer lugar, darle muchísima solidez al aparato de justicia, tener actos de confianza, pero tener actos de confianza no significa dar una carta abierta ahí, al menos desde nuestro lado, implica, por ejemplo, estar siempre vigilantes de qué es lo que puede hacer la Fiscalía, porque eso es lo que nosotros sí podemos hacer, ¿no? Tener control político sobre lo que vaya a hacer la Fiscalía. Sí, sí. Más allá de a quién se designa, creo que lo verdaderamente importante es si es que van cumpliendo las funciones, Gonzalo, para poder guardar las distancias sobre lo que usted nos consultaba del caso del Perú. Como se imaginará, a mí me parece más trascendente preocuparnos de qué es lo que va a pasar en el Ecuador en los próximos meses. Pasando? Sí, exactamente. ¿Y cuál es ahí su juicio de valor? A ver, yo creo que la Fiscalía fue captada en algún momento por el gobierno anterior. Esta Fiscalía se convirtió en el espacio de lavarle la cara a gente que tenía casos de corrupción encima, que desde la Contraloría se emitían informes con responsabilidades penales y la Fiscalía archivaba esos informes. Acuérdese de quién era fiscal en la República. Entonces, sí me parece que esa Fiscalía necesita... ¿Cuál de ellos? Pero claro, sería la pregunta. Es que son varios. Y en ese camino... yo creo que se van aclarando algunas cosas, ¿no? Yo tengo todavía dudas respecto de la solidez
para un momento tan importante como el que tiene el Ecuador, de la Fiscalía como institución. Creo que tienen que dar muchas muestras para que exista confiabilidad. Yo he presentado los casos de los diezmos de los colegas que están en la Fiscalía ya más de 5 meses, Gonzalo. Ahí está. Y no tenemos respuesta. ¿Y cuál es el fiscal? ¿O fue Hay la varios, no, subrogante? es que hay varios. Lo que pasa es que el fiscal general encarga a otros fiscales. Sí, exactamente, la Fiscalía encarga a otros fiscales el que vayan siguiendo los casos. Y hasta el momento de los 11 casos presentados me han llamado a pedir información de 3. ¿Puede delegarse a varios fiscales? Sí, claro, es lo que se tiene que hacer, es lo normal, es lo lógico. No vamos a esperar que el fiscal general esté encima de todos los casos. Lo que sí es necesario es que haya una respuesta institucional, porque si es que este es un problema que le preocupa a la República y es necesario sanear estamento por estamento, se requiere una respuesta fuerte, ¿no? Así es. Veamos qué opina un jurista y un académico en materia de juridicidad en el país. El señor doctor Stalin Raza nos acompaña. ¿Cuál es su juicio de valor sobre la impunidad en el Ecuador y el ejercicio, no sé si puedo conjugar el verbo fiscalizador que tiene la Fiscalía General del Estado? Parece que la connotación es totalmente distinta. Bueno, no totalmente, pero la investigación es fundamental en un ejercicio de fiscalía. Investigar, investigar, investigar. Dar herramientas e insumos para que los jueces puedan decapitar a la corrupción, que es el mal que nos ha afectado a todos los países del mundo prácticamente. También se respira corrupción en la Unión Americana o en la Rusia, etcétera, etcétera. Pero en América Latina y en el Ecuador, caso especial, ¿usted cree, doctor Raza, que los fiscales han cumplido con su misión o dejaron un espectro o un formato, un modelo de ajusticiamiento, si es que estoy bien con la gramática, en contra de estos importantes rasgos de descomposición social que pseudolíderes o conocedores de materias que habían que dirigir, contrataciones del Estado, contrataciones públicas, contratos de todo orden, en los largos y difíciles y complejos años del correísmo y de la presencia de este partido Alianza País, han predominado en el escenario y siguen allí los actores fundamentales, siguen en las instancias de los cuadros de fiscales y de los cuadros de judicaturas. Y esto es lo que más irrita a la conciencia pública. ¿Por qué la impunidad, dicen, habiendo pasado tanto tiempo, doctor Raza? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a Fabricio. Buenos días al doctor Ordóñez. Y no sé si hay algún otro invitado que nos escucha por la... Buenos días, doctor Faiduti también. El doctor Faiduti, el excontralor del Estado, Gracias. Nos está atendiendo en este momento. Por supuesto, buenos días y felicidades a la audiencia. Mire, Gonzalo, yo creo que hay dos factores importantes que inciden en esta paralización de los casos y de la lucha contra la corrupción en el país en estos últimos tiempos. El primero tiene que ver con lo que decía Fabricio hace un momento, que son los coletazos y las consecuencias de esta transición. Hay que tener cuidado de que la transición no nos vaya a llevar hacia un retroceso, no vaya a ser peor que de lo que acabamos de salir, que no vaya a ser simplemente un cambio de manos en la administración de justicia, que parece que hacia allá es hacia donde se está apuntando. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos fiscales encargados, fiscales subrogantes, fiscales renunciados, fiscales destituidos, y mientras tanto en la Fiscalía como institución lo que ocurre es que no sabemos qué pasó con la información que se fue a traer el señor Chiriboga de los Estados Unidos. ¿Dónde está esa información? La información que les llegó al señor Chiriboga y que se supone que estaba guardada en la caja fuerte y que no aparece, que llegó parece que 2 días antes, 2 días después de lo que debía haber llegado. Brasil, que no se podía utilizar porque no teníamos traductor. O la información que se fue a traer el señor Vaca del Brasil
y también de Suiza, se fue a no sé dónde más también el señor Vaca a traer información. Hasta Sigue del guardada. tiempo del fiscal Pesantes Pero había entonces habrá que información en preguntarles a los Norteamérica. fiscales destituidos y renunciantes y encargados ahora, ¿qué pasó con esa información? Porque del caso de Brecht existe información que fue entregada por Brasil y hay que comparar, pues un ejercicio simplísimo sería, por ejemplo, comparar cuáles fueron los testimonios que le sirvieron al señor Concienciado Santos para ser condenado en el Brasil y ser beneficiario de las reducciones de la condena en el Brasil, frente a lo que vino a declarar en el juicio del señor Glass, porque ha sido uno solo, en el juicio contra el señor Glass acá en el Ecuador. ¿Y qué pasó y por qué a la empresa Odebrecht no se la procesó penalmente en el Ecuador? ¿Qué dicen las cooperaciones eficaces? O sea, más allá de que se sabe, se conoce que son reservadas, pero hay que hacer un ejercicio de fiscalización que mantenga la reserva, pero que les permita, por ejemplo, a la Asamblea saber qué pasó pues, con la cooperación eficaz del señor Capaya, del señor Carlos Pareja Yanuseli. ¿Qué pasó con la cooperación eficaz del mismo señor Concienciado Santos y de la propia Odebrecht? Yo le tuve al abogado del señor de Carlos Pareja Yanuseli, al abogado defensor, y es que no le permiten, doctor Raza. No, pero la Asamblea Nacional tiene capacidad de fiscalización y guardando la confidencialidad, la Pero reserva, son los mismos, tienen doctor que, Raza. podrían preguntarle a la Fiscalía qué dicen esas cooperaciones eficaces, cuáles han sido las informaciones relevantes que se proporcionaron Vea, para la los lucha casos. del señor asambleísta Fabricio sí. Villamar en el Congreso ha sido No, y absolutamente Fabricio, desigual, ¿no? Fabricio ha sido Pero- de los asambleístas valientes que ha tenido Así la posibilidad de hacer denuncias, de presentarlas y de continuarlas, y eso hay que rescatar. Lamentablemente no es la regla, es la excepción. Y luego, ¿qué pasa con los encargos de las fiscalías? O sea, lo mismo, hagamos un paralelo con lo del Perú. Que se vea, por favor, en la Fiscalía como institución, cómo han cambiado los fiscales en las unidades encargadas de lavado de activos, de administración pública, de lucha contra la corrupción. Que se vea en la Fiscalía cuáles han sido los cambios que se han producido en las designaciones, en los cargos importantes de la Fiscalía y por qué se han producido esos cambios. ¿Qué tienen que decir? Porque en los corrillos de la Fiscalía se escuchan cosas, muchas cosas, y los fiscales lo dicen, y ojalá se vayan animando a hacer los fiscales del Ecuador lo mismo que han hecho los fiscales del Perú. Exigir, pelear por su institucionalidad, para que su fiscalía y sus procesos de investigación se manejen de manera orgánica, coordinada, técnica, y no que vayan al vaivén del fiscal encargado de esta vez. Yo me perdí. Hasta el fiscal Paul Pérez yo sabía que había un mecanismo de reemplazo, que fue haberlo designado a él como fiscal subrogante y haberlo encargado, mal hecho como se hizo en este Consejo de Participación, utilizar esta figura del encargo que se prestó para críticas. Él era el fiscal subrogante y como tal le correspondía ejercer la titularidad de la Fiscalía en ausencia del doctor Vaca, que salió destituido por la Asamblea. Y ahora, la verdad es que de la doctora Palacios no sé cómo es que está ejerciendo el cargo de fiscal subrogante y en este momento encargado o titular, no sé. No sé cómo están ejerciendo los cargos los fiscales provinciales. No sé cómo están los encargos a esos fiscales provinciales. En Pichincha, por lo menos, se conoce que ha habido una serie de cambios de fiscales provinciales en los últimos tiempos que impiden que las investigaciones continúen con celeridad. En la misma unidad de indagaciones previas de la Fiscalía General también se producen cambios. Y entonces los casos que están ahí de fuero, que son los casos de los diezmos, los casos de los asambleístas, los casos de la ex vicepresidenta, ¿quién los está llevando? O sea, ya pues vamos transparentando eso también. Y la segunda observación que yo hago es que efectivamente existe una ausencia de involucramiento por parte del resto de la institucionalidad del Estado, especialmente de la función ejecutiva. Fíjense ustedes lo que ocurre en el Perú. Lo del fiscal general, la reacción y el retroceso que tuvo que dar el fiscal general del Perú para restituir a los fiscales que estaban investigando el caso de Odebrecht a sus funciones, se da gracias a la intervención activa del presidente del Perú, del presidente Vizcarra. Acá el presidente Moreno lo que hace es parapetarse detrás del famoso respeto a la independencia de las funciones. ¿Y se queda en silencio? Pero por supuesto, ¿qué pasa con la investigación del grillete del señor Alvarado? ¿Qué pasa con eso? La investigación interna que tenía que hacerse en el Ministerio de Justicia. Es una buena pregunta para el señor presidente. ¿Dónde está Moreno? la investigación administrativa? Sí, la Fiscalía estará haciendo lo que tenga que hacer, demorándose como está demorándose. ¿Y la investigación administrativa interna? De la gente del ECU 911, de la gente del Ministerio de Justicia, de los policías que tenían que estar a cargo de la custodia. ¿Cómo le parece todo esto al doctor Juan Carlos Faiduti en la ciudad de Guayaquil? Señor doctor, le saludamos en este nuevo año.
deseándole un año exitoso, especialmente en la salud, que es lo principal. Doctor Faiduti, le estamos saludando muy cariñosamente. Tenga la bondad de darnos una opinión a lo que ha ejercitado el liderazgo del actual presidente peruano en la Fiscalía del Perú, en el Ministerio Público peruano, por las circunstancias que usted debe conocer han ocurrido en últimos días. Sí, muchas gracias por sus buenos deseos, igualmente para usted y para toda su familia. Mire, yo no creo que el problema, es decir, puede ser el problema de la corrupción en nuestro país, en el Perú, en muchos países de Latinoamérica, problema de la judicatura, de los fiscales, de los jueces, etcétera, etcétera. Pero yo me voy un poco más allá. Yo creo que el gran problema es la falta de educación que existe en nuestra niñez, en nuestra juventud, en los hogares. Desde ahí debe empezar la formación del ciudadano para comprender que cuando tiene que servir al Estado, lo tiene que hacer de acuerdo con las normas de conductas que debió haberse aprendido en el hogar y en los colegios. Desgraciadamente esto se ha abandonado y estamos esperando siempre que tal o cual funcionario, que tal o cual fiscal, que no sabemos cuál ha sido su formación, llegue a un cargo público para tratar de desbrozar tanta incorrección que existe en nuestro país. Yo sostengo pues que donde debe comenzar el Estado es desde la juventud, desde la niñez, en los colegios, en los hogares, la pobreza de los hogares. En los hogares es muy común que los padres vean con simpatía o como una viveza que el chico robe, que el chico se apodere de algo ajeno y lo lleve a la casa. No hay en hogar la habitación y convive toda una familia entera, y luego en las escuelas donde los profesores mal pagados y mal preparados, poco o nada les importa la moral, la cívica, solo les importa recibir su sueldo y enseñar lo mínimo que determina el Ministerio de Educación. El asunto de nuestro país, en Latinoamérica, es mucho más profundo, y lo que necesitamos es formar prácticamente una nueva generación. Créanme que con esta generación no vamos a salir muy adelante, por más que se quiera seleccionar, por más que se quiera tomar exámenes, por más que se quiera pedir certificados de buena conducta. El funcionario está siempre sometido a la coima de quien es acusado. El caso de Brecht, pues no, ¿quién resistía una coima de millones? ¿Qué pasa hemos visto casos en el ejército, casos en la policía? ¿Qué sucede con los miles de toneladas de droga que todos los días se descubre y que no sabemos a dónde está esa droga, si se la ha quemado? Antes sabíamos que y los periódicos anunciaban que esa droga se quemaba, que esa droga pasaba a los hornos de la Cemento Nacional, etcétera, etcétera. Hoy día nada de eso sabemos. Se capturaron tantos kilos de droga, se cogió tanta cantidad de dólares, pero no sabemos qué sucede, qué se ha hecho con ese dinero. Y por otro lado, repito, el problema de los fiscales y de los jueces no resisten, créanme, a los golpes de corrupción que presentan quienes están sindicados, gente que maneja o que se ha aprovechado el Estado para obtener millones de dólares y que no tienen problema en repartirlo en quienes ejercen la autoridad judicial. El problema es muy profundo
para mi criterio, sumamente grave y que tenemos que hacer un cambio fundamental, lo que Bolsonaro... Que exactamente, casi nadie, me iba a referir a aquello. sí, usted ve que Bolsonaro anuncia eso, hay que hacer un nuevo país. En el Ecuador tenemos que hacer con un valores nuevo familiares, país, dice él, valores ¿Cómo? familiares. ¿Perdón? El señor Bolsonaro, el nuevo mandatario brasileño, Sí. quiere apelar a los valores familiares. Efectivamente, a eso voy yo. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que era anunciado. Si no se trabaja en las familias, si no se prepara, si no se da facilidades, si no hay profesores conscientes que enseñen ética, moral, cívica, que aprendíamos nosotros en el colegio, esa juventud no va a tener un rumbo fijo y creerá que llegar a un cargo público es un premio para enriquecerse. Enorme gratitud, doctor, para usted. Enorme gratitud por lo que nos está diciendo. Sabios consejos, doctor Fayduti. Hasta una próxima oportunidad. El doctor Lenín Moreno, el señor presidente de la República, recuerdan ustedes que más o menos por qué mes sería esto. El año anterior, obviamente, el año anterior, reiteraba que los actos de corrupción que se dieron a conocer en varias áreas del Estado, como el Servicio de Rentas Internas, como el ámbito de las telecomunicaciones o de el área petrolera, que no iban a quedar impunes. No iban a quedar impunes, decía el señor presidente, pero está resultando de otro modo, presidente Moreno. Veamos lo que usted decía el año anterior. Entiendo y comparto la indignación de todo el pueblo ecuatoriano por la desfachatez de los corruptos que hoy están siendo investigados, después de que abusaron de la buena fe de los ecuatorianos, después de que amasaron fortunas ilícitamente. Hoy dicen que quieren impunidad, hoy quieren que no se les juzgue, aduciendo persecución política. Hay delitos en las eléctricas, en las refinerías, en la salud, en las telecomunicaciones, en la educación, en el SRI, en la obra pública, en las aduanas, en la administración pública, en pensiones adeudadas, etcétera, etcétera. Mejor dicho, en donde no hay delito. Hubo violaciones a todos los derechos. Nadie puede burlar la justicia, menos aún un sospechoso de corrupción. Vamos a dar una lucha sin tregua para extraditar a los culpables o sospechosos que han salido del país o apresarlos si todavía están aquí. No nos amedrenta la mafia más organizada, nos ha golpeado la mafia, nos han engañado los estafadores de siempre, pero eso nos fortalece. No pueden quedar impunes los corruptos, los que estafaron, los que violaron derechos, los que mancillaron honras. Exa FM. Nuestro archivo no deja mentir a nadie. Es importante este concurso, súper importante. Pero, ¿qué opina Diego Ordóñez, por ejemplo, por línea telefónica, con el permiso de usted, señor asambleísta y distinguido jurista? Adelante, licenciado Ordóñez, muy buenos días. ¿Qué opina del comprometimiento que ejercitó en meses anteriores el señor presidente Moreno? ¿Por qué se ha truncado ese empeño? ¿O recién debemos darle oportunidad para que, modificando determinadas leyes o con un plan estratégico de combate, nos libere de este marco de impunidad que está asfixiando a nuestra república socialmente y en términos de valores humanos? Gonzalo, buenos días y a todos quienes comparten el panel. Bueno, el presidente Moreno ha sido prolífico en la retórica y muchos confundimos o muchos confunden que de eso se trata la transición, de buenos discursos y de pocas gestiones. De lo que usted acaba de reproducir, sin duda el presidente expresa algo en lo cual es muy difícil estar en desacuerdo. Esto es que hubo una mafia y una mafia que pretende permanecer impune. Pero el hecho concreto, más allá del mensaje, es que esa mafia permanece impune. Porque me parece una ingenuidad pensar que el correísmo va a purgar al correísmo. Y eso no va a suceder. El correísmo era una mafia, es una mafia.
y parte de su plan fue apoderarse de la estructura media del Estado. Recuerda usted, Gonzalo, que durante el gobierno de Correa muchos funcionarios de nivel medio, de carrera, fueron removidos y fueron reemplazados por personas ligadas al movimiento político Alianza País. Y es precisamente porque de esa manera se garantiza que en la retirada o en el ejercicio del gobierno exista la impunidad o digamos la falta de acción que garantice la impunidad. Y esto es lo que hace unos días reflexionaba en una columna del portal Cuatro Pelagatos José Hernández, cuando calificaba a la Fiscalía como el antro de la corrupción, como el sitio en donde se sepultan las denuncias y donde se conserva intacta a la mafia correísta, ¿no? que se cubre y que se garantiza por la existencia de esos niveles medios de la administración pública que sirven para protegerlos. Yo discrepo del hecho de que se plantee que lo que vivimos en este momento es una transición. Una transición requiere de una agenda, requiere de decidir que tengamos un acuerdo respecto al antes y cuál va a ser el después. En el Ecuador no tenemos una transición. En el Ecuador estamos llenos de discursos, mensajes, argumentaciones, pero no tenemos una acción concreta, específica, orientada a recuperar esas instituciones que sirvan al interés. ¿Quién debería impulsar esa agenda, señor doctor? Bueno, en primer momento debería ser el gobierno, pues sin duda, ¿no? Fíjese lo que sucede en el Perú cuando un presidente tiene la convicción de involucrarse completamente en la lucha contra la corrupción. El presidente del Perú deja su visita al Brasil, regresa urgentemente a Lima y presenta un proyecto para declarar en emergencia una instancia tan importante, fundamental en la lucha contra la corrupción, que es la Fiscalía. Bueno, digamos que en el Ecuador, ¿no?, hay muchos intereses políticos, ¿no?, que están ligados a la corrupción. Esos intereses económicos, ¿no?, esa cantidad de dinero que fluye de la corrupción, compra voluntades políticas. Y compra voluntades políticas para que, bueno, se digan cosas, pero no se haga lo que tiene que hacerse. Yo quisiera señalar un hecho. Fíjese lo que sucedió algo que fue notado por pocas gentes, ¿no? Se conversó muy poco del tema. A propósito de las reformas a la ley de comunicación, se introdujo una disposición transitoria, con la cual un informe de Contraloría que establecía que se rifaron frecuencias en favor de algunos grupos económicos era sepultado. Y con esa transitoria se dejaba o se saneaba todos los actos de corrupción en la concesión de frecuencias. Los intereses de la corrupción tienen intereses cercanos a intereses políticos. Gentes que están dispuestas a ejercer lo que en la parte que les corresponde, el poder como jueces, el poder como asambleístas, el poder como fiscales. Y la ruptura de esos enlaces políticos con la corrupción es lo primero y fundamental que sobre lo cual deberíamos trabajar conjuntamente, sociedad política, sociedad civil, medios de comunicación, sectores de gobierno, sectores de la política, para denunciar esos matrimonios corruptos entre la política y aquellos que les interesa medrar o lograr acceder a contratos o concesiones de parte del Estado. Entonces, el problema fundamental, Gonzalo, ¿Por qué no hemos logrado descomponer esas alianzas satánicas? Porque no existe ninguna decisión, pues, Gonzalo, porque nosotros nos hemos acostumbrado. ¿Quién debería liderar, digamos, ese empeño social en representación? ¿El gobernante, el presidente de la República? Usted acaba de escucharle, él está de acuerdo. El presidente, como digo hace un momento, no ha escatimado retórica, no ha escatimado palabras, pero de allí a que se hayan dado actos o conductas o comportamientos para que sean eficientes las palabras que se dicen, hay una gran distancia. No existen. ¿Qué haría el presidente o qué debió haber hecho el presidente Moreno el momento de que se instaló como presidente constitucional de la República frente al Ministerio Público,
frente a los organismos de control fundamentalmente. ¿Qué debía haber hecho? Cuando Moreno decidió romper con Correa, Moreno debió haber decidido romper con el correísmo, romper con esa estructura mafiosa. Si él acusó a Correa de haber sido jefe de la mafia. No una ruptura personal entre Moreno y el expresidente Correa, sino contra el correísmo. ¿Qué define al correísmo? Bueno, define al correísmo el colapso económico, el colapso moral y el colapso político del Ecuador. Y si Moreno calificó a Correa como fue jefe de la mafia, ¿no? Eso quería decir que en torno de Correa existía una gran organización que es la que daba identidad y carácter a ese comportamiento mafioso. Y Moreno permaneció durante mucho más de un año de gobierno, con muchísimos de esos personajes en torno de él, al más alto nivel. ¿Por qué motivo lo hizo? Por razones personales, por identificación ideológica, por alguna forma de impunidad. Cualquier de estas razones cabe para justificar esto. Lo cierto es, Gonzalo, que más allá de los dichos, ¿no? Más allá de acusar de mafioso a Correa, más allá de haber dicho que él estuvo engañado porque durante 10 años sirvió a una mafia, en términos concretos, en acciones orientadas a que en el Ecuador aquella mafia purgue como tiene que purgar, no se han producido. Mire, Gonzalo, hasta ahora, no hay un involucramiento real en actos de corrupción a Correa. Hay insinuaciones, hay calificativos, pero no hay actos concretos de identificación de esos nexos. ¿Por qué Moreno calificó a Correa de mafioso? ¿Por qué? ¿Qué planteé? ¿Por qué? ¿Dónde está esa conducción, esos canales que hacían que la corrupción llegue hasta el sillón presidencial? Bueno, eso no se ha producido. El presidente Moreno, Gonzalo, un día dijo que se había producido un acuerdo entre Correa y las FARC para permitir el libre tránsito y tráfico de droga en la frontera. Lo dijo. Hizo una denuncia. Después de eso, ¿qué pasó? Entonces, la transición no puede ser convertida en un show. La transición no puede ser convertida en un juego de palabras. La transición tiene que convertirse en una agenda política de transformación estructural para sacar al Ecuador y liberar al Ecuador de esa mafia corrupta que gobernó durante 10 años. Gracias. ¿No es, me decía? No es, Gonzalo, simplemente pensar que con el cambio de personas es importante, pero las estructuras jurídicas, administrativas, es crucial, es fundamental. Están viviendo y coleando, digamos, en la administración de la justicia y de las fiscalías y de las administraciones de los monitoreos de procesos, de silencios sepulcrales, de impunidad total. Ese es parte de la mafia que está defendiéndose y el otro vendría a ser un teatro retórico. Le preguntamos a Fabricio Villamar. Mire, Gonzalo, asambleísta. Yo tengo la sensación de que no podemos quedarnos en la crítica a lo que está sucediendo, que sí, no es lo que quisiéramos, evidentemente no es lo que quisiéramos, pero es lo que se puede hasta el momento. Pongámonos a pensar, yo represento al bloque de Creo, en el bloque de Creo somos 21 legisladores de 137. Que discrepan entre ustedes, inclusive en términos de sí, pero volúmenes. Además eso es absolutamente necesario. Claro, pero eso es democrático. Pero me refería a otra cosa, Gonzalo. Desde la absoluta minoría que tenemos en la Asamblea, nos hemos dado modos para hacer lo que se ha conseguido hasta el momento. ¿Es posible que esto no sea? ¿Han predicado honestidad? ¿Han practicado honestidad? Yo asumo que sí, pero habrá que ver lo que pasa en el resto del camino, ¿no? Yo lo que quiero decirles, nosotros hacemos lo que la conciencia nos dicta y ese es un privilegio de los que tenemos conciencia, pero ya veremos qué pasa después. A lo que me refería es a lo siguiente. Posiblemente esta no sea una transición en términos de lo que se desearía. Pero es bastante más de lo que podíamos esperar durante los últimos 10 años, pues. ¿Que no es suficiente? No es suficiente.
Que en nuestro caso todavía tenemos 2 años y algunos meses como para poder seguir insistiendo en algunos temas. Sí, podemos hacerlo. Tengo la sensación adicionalmente de que hay un tema y esa es una cosa que va a tener que trabajar mucho más. Stalin. Si usted me permite, le devuelvo claro. el uso de la palabra. Tenga la bondad, asambleísta. ¿En qué insiste usted respecto al mensaje que debería ser contundente de parte del presidente Moreno, no obstante del que les hice escuchar hace contados instantes? Pero, por ejemplo, el presidente Martín Vizcarra decía enérgicamente hace muy pocas horas en Lima lo siguiente. Nuestro enérgico rechazo a la medida tomada ayer por el fiscal de la Nación, removiendo a fiscales que están viendo investigación sobre temas sumamente importantes de combate a la corrupción. No estamos de acuerdo con esa medida, sin embargo, tenemos que actuar respetando estrictamente las leyes y la Constitución. Ese es un mensaje sólido. Vea, Gonzalo, pero para poner las cosas en orden. Ese es un mensaje sólido. Pero esto es lo que ha dicho el presidente Moreno también. Porque un actor, a ver, hay que respetar, ha dicho el presidente Moreno, lo que dice Martín Vizcarra, el presidente acaba de hacer del Perú. Tiene 2 elementos, Gonzalo. Sí. El primero, el no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el presidente de la República siempre va a ser un actor político. Entonces, ¿tiene derecho a expresarse? Sí. Y por otra parte, dice, pero seremos respetuosos de la ley y de la institucionalidad. Exacto. Esos son los 2 conceptos que se tienen que mantener. Ahora, nuevamente, en el Ecuador, el presidente de la República dice que él no va a meter la mano en los otros poderes, que va a ser respetuoso de la institucionalidad. Está bien. Está bien. Ahora bien, desde el resto de la institucionalidad, tenemos todavía metida gente del correísmo en las instituciones, que era lo que el doctor Ordóñez decía hace un momento. Exactamente. Por supuesto que sí. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Obviamente. Pues no. Estoy de acuerdo con lo que dice Diego Ordóñez. En la institucionalidad ecuatoriana, lo construido durante los últimos 11 años y medio, implica que haya gente que estuvo en el correísmo que todavía está metida en los puestos de gobierno, pero por supuesto que sí. Pero adicionalmente es gente que tiene la suficiente cara dura como para cambiarse de camiseta de un día al otro. Y a la semana siguiente, por ejemplo, agarrar y decir, no, que su trabajo era solamente técnico. Y me parece que esa gente tiene que darle una respuesta al Ecuador también. Y en muchos casos esa gente va a tener que darle una respuesta a la justicia. Y desde los gremios de los abogados y desde los colegas abogados, también hay que saberlos identificar. Porque en el camino, y Stalin podrá decirlo, podremos encontrar cómo se fraguaban sentencias, se conseguían procesos para perseguir, y me parece que esa es parte de las cosas que nosotros tenemos que garantizarle que al Ecuador no le sucedan. Lo que Stalin decía hace un momento, el cambio de mano en la justicia, eso no puede suceder. O sea, no es que sacamos la mano, la justicia de Correa para poner la justicia de Moreno y después la justicia de alguien de más abajo de Santo Domingo. No es así. La justicia tiene que ser suficientemente independiente para que sea confiable. Y me parece que ese es parte de los retos que tenemos en la República en este momento, ¿no? Stalin. Sí, a ver, una cosa es no meter la mano en las funciones del Estado, no hacer lo que hacía el presidente Correa, es meter la mano en la justicia. Otra cosa es desentenderse. Otra cosa es la inacción, porque responsabilidad política y de todo orden también se tiene por omisión. O sea, y no involucrarse significa simplemente inacción. Y por eso después lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir es que se da este cambio de manos. O sea, sacan o tratan de sacar la mano de Correa de la justicia para dejar que la justicia ahora vaya a ser cooptada por otros grupos de poder, quizás un poco más diversos, pero por otros grupos de poder, por corporaciones. Lo que decía Fabricio o lo que decía Diego Ordóñez hace un momento, hay que denunciar las relaciones incestuosas que hay entre las corporaciones que buscan ahora imponer y dejar, porque este es el efecto de la transición. Y el presidente reconoce que eso existe. La transición va a dejar nombrando funcionarios. Y el señor presidente Moreno, de alguna manera, está convalidando de que eso existe, don Diego Ordóñez. ¿Usted le escuchó? Gonzalo, hace unos 2 o 3 días un medio de comunicación denunciaba que la actual presidenta del Consejo Electoral, había presionado por llamadas telefónicas al presidente de la delegación provincial de la SUAY para que reciba documentos de un determinado partido político.
La presidenta del Consejo Electoral no ha tenido la cortesía de dar una explicación, de desvirtuar o explicar esta noticia. ¿Por qué señalo este ejemplo, Gonzalo y panelistas? Porque no podemos sustituir un modelo por otro parecido con otras caras, o con otros partidos, o con otras representaciones. De lo que se trata, o de lo que se debería tratar, es una modificación sustancial en la forma en la que se ejerce el poder, en la forma en la que se cumplen las actividades o las funciones públicas, que debería ser imparcial, independiente, idónea, respetable, y no convertirse las instituciones, las entidades, en una forma o terminar siendo parte de un reparto. Esto no puede suceder. En cuanto a jueces y fiscales, yo estoy seguro, Gonzalo, que deben haber poderosos intereses políticos que deben estar detrás de estas designaciones o detrás de estas no designaciones también. Porque, no obstante el gran trabajo que ha hecho el doctor Trujillo, ¿no? Y yo diría que algunos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, es evidente que también se ha enredado el Consejo. ¿Y por qué se ha enredado? Porque también terminan siendo siendo víctimas o siendo partícipes, no sé, de estos amarres, ¿no? Esta poca independencia que hay en cuanto a la nueva configuración de lo que debería ser por lo menos las personas, si no las estructuras, por lo menos las personas que estén al frente de los organismos del Estado cuyas remociones... Los deshonestos les calientan las orejas también, pues. Es que mire, yo no entiendo por qué hasta ahora no se ha puesto un fiscal, aunque sea temporal. Lo hicieron en las superintendencias, ¿no? Dejaron un reemplazo en la Contraloría del Estado al subrogante. ¿Por qué no buscaron una persona, por lo menos digamos que una persona, ¿no?, que goce del respeto? ¿Buscarán titularizarle a Chiriboga, tal vez? Es que, pero Gonzalo, el hecho es que entre que le nombran a un señor, ¿no?, que parece que se asustó y no quiso seguir, y terminan con reemplazos, con temporales, con fiscales que no están actuando de forma definitiva. Bueno, lo único que están garantizando es que la impunidad se perpetúe. Claro, pero el señor presidente de la República no puede nombrar fiscales, pues. No puede sin duda, es que sería una barbaridad. El Consejo de la Judicatura también se muestra enredadísimo, pues. Yo creo que se muestra enredado, pero además, Gonzalo, para poner alguna responsabilidad en la cabeza del presidente de la República, cierto es que lo correcto es que él diga que no interviene en la actividad del Estado. Y como acaba de decir el presidente del Perú, Vizcarra, debe ser respetuoso de la ley, de la Constitución y la ley. Pero eso no obsta a que Vizcarra presente un proyecto de ley para que sea la ley la que tome acción sobre la inacción o la complicidad de la Fiscalía en incurrir la corrupción, la Fiscalía peruana me refiero. Bueno, mecanismos existen. Lo que no existe es decisión, lo que no existe es esa capacidad, esa fuerza, esa intención de enfrentar la corrupción como se anunció se enfrentaría. Moreno es una persona que ha desgastado su palabra en discursos que no tienen resultados, que no tienen contenido. Él habló y lo hemos repetido muchísimas veces, y ya termina siendo un concepto vacío, esto de la cirugía mayor contra la corrupción. La cirugía mayor contra la corrupción quiere decir la decisión de enfrentar los poderes fácticos. Aquí sí, los poderes fácticos que están detrás de la corrupción, que se expresan a través de intereses políticos para combatirla, para encarcelar a los corruptos. Asambleísta. Gracias, Diego. Asambleísta, tenga la bondad. Estamos a punto de terminar. Quiero que usted elabore un pensamiento que resuelva todo esto que dejamos desperdigado, ¿no?, entre los ciudadanos. Vea, Gonzalo, hay varias cosas que sucedieron en la República en los últimos 11 años. La primera es la creación de una institucionalidad compleja, enredada, con elefantiasis, un estamento tras estamento, multiplicando funciones, haciendo difícil la persecución de las responsabilidades mínimas.
Esto es parte de las cosas que nos deja la Constitución de Montecristi. ¿Hacia dónde tenemos que ir, Gonzalo? Y le digo, este es uno de los planteamientos que yo estoy haciendo a mi bloque y desde mi bloque yo espero hacerlo a la República. Yo creo que el Ecuador en estos próximos 2 años tiene que ir a una reforma de la Constitución. Y esta reforma de la Constitución... ¿A través de una consulta? No, tenemos que resolverla dentro de la Asamblea. Yo creo que es necesario que tengamos... Sí, señor. Con esta Asamblea, desde la minoría que tenemos, pero creo yo que además blandiendo la razón. Creo que es necesario reconocer que es la Constitución de Montecristi la que nos llevó a este momento. Y si es que esta Constitución sí garantiza esta Constitución de derechos, todo lo que quieran, también permitió la captación absoluta del poder por parte de un grupo mafioso, como ha sido calificado por las personas que nos han antecedido en la palabra. Creo entonces que hay que ir a una reforma a la Constitución y creo que eso tiene que tener un debate. Lo sano, lo responsable, lo democrático es que este debate se dé dentro de los próximos meses, entendiendo nuevamente, es esa Constitución la que nos llevó a este punto. Que ahí tendremos que topar, por ejemplo, temas como la estructura económica de la República del Ecuador, sí señor, se tiene que topar. Que tendremos que topar, por ejemplo, las capacidades de la Asamblea, sí se tiene que topar eso. Lo que tenga que hacer en adelante el Consejo de Participación, por supuesto, se tiene que topar. Hay el peligro de que el presidente Moreno, por su estado de salud y por una falta de un entorno más nutrido de gente que le actúe con sincera voluntad al país y a él, se despeche del rol de este momento. Imagínese lo que podría estar aconteciendo, sin desestimar naturalmente la presencia del señor vicepresidente. Yo le veo al señor Moreno que gobierna cuando quiere. Cuando no quiere se manda a mudar. A ratos, entiendo que todavía está en España, a ratos las decisiones las toman su círculo íntimo. Quien pone la cara para justificar las decisiones del gobierno no es el presidente de la República, es su secretario o su ministro del Interior. Entonces, es un gobierno en donde no se sabe. ¿Que no son confiables? No, al contrario, le estoy diciendo, la capacidad de enfrentar políticamente no está en el presidente de la República. La ministra del Interior es una pieza fantástica que tiene... Fundamental. Claro. Pero lo que le estoy diciendo es, el presidente no gobierna. Eso es lo que me parece que también es necesario que lo tengamos claro. Ya. En estas circunstancias... ¿Por qué no gobierna? ¿Está fatigado? ¿Está molesto? No sé, lo que le puedo decir es no gobierna, ya sea porque le falta capacidad, ya sea porque está asfixiado, ya sea porque no puede, ya sea porque no quiere, no importa, el asunto es no gobierna. Y en esas circunstancias hay que darle una alternativa a la República. Y la alternativa que hay que darle a la República pasa por un gran debate y para mí ese gran debate tiene que estar en torno a la Constitución de la República. Y en función de eso nosotros tenemos que trabajar algunos temas, le decía. Sí, el tema justicia, sí, el tema económico, obviamente algunas capacidades institucionales de lo que tiene que tener la República. ¿Quién debe nombrar al fiscal general de la República en este momento? Ahorita el Consejo de Participación. El Consejo de Participación. Ahora, resulta que, si es que nosotros recordamos cómo ha hecho el Consejo de Participación antes, en donde terminaban nombrándole o al primo del presidente o a uno de sus asesores, evidentemente la Fiscalía se convirtió en un espacio de cubrir las espaldas sobre las cosas grises que esta gente hacía. ¿Qué es lo que se requiere para todos los ecuatorianos? Vea que estamos hablando de la Fiscalía, que es el poder del Estado que permite la investigación y la determinación de si es que existieron delitos, no el juzgamiento, eso les corresponde a los jueces, que eso es materia de otro almuerzo, Gonzalo, y que también está represado. Y me parece que parte de las cosas sobre las cuales hay que actuar es darle independencia, pero independencia en tanto sean confiables, pues. Porque usted no puede darle independencia a una administración de justicia que termina siendo discutida o con dueño. Ahí es cuando no puede darle usted independencia a esa administración de justicia y tiene que tener toda la capacidad de control sobre ellos. Respetable jurista Stalin Raza. Mire, usted Gonzalo, termina. sí, yo coincido con Fabricio, hay que hacer una reforma profunda de la sala de máquinas de la Constitución. Los derechos, muy bien, las garantías, perfecto. Ahí también habrá que ver, ¿no? Si se debe o no se debe garantizar todo, en fin, habrá que ver. ¿Qué hay que replantear en la sala de máquinas? Que tiene el Estado, garantizar el derecho a la felicidad es complicado.
Pero bueno, en la sala de máquinas es donde hay que hacer estas reformas. Por ejemplo, es verdad que hay que revisar cuál es ese rol del Consejo de Participación Ciudadana, si debe o no continuar existiendo, si debe o no continuar nombrando a las autoridades, porque lo que ha ocurrido es que en el pasado sirvió para amañar concursos, como lo dijo el Consejo de Participación actual. A los parientes, y amigos, hoy lo maridos, que está ocurriendo es que se están utilizando la misma figura de los concursos, porque no había cómo cambiar, para nombrar también a los que terminan queriendo que estén en las funciones. Este es el cambio de manos al que yo me refiero. Pero más allá de eso, el presidente Moreno, el gobierno, el ejecutivo, le deben al país explicar por qué vetaron una buena reforma al Código Orgánico Integral Penal que aprobó la Asamblea, donde, por ejemplo, se desaparecía este famoso requisito de procedibilidad del informe de la Contraloría para iniciar los juicios por peculado y enriquecimiento ilícito, los juicios penales. ¿Por qué vetó ese informe, esa ley? ¿Por qué vetó esa ley y de manera total, o sea, sin que puedan volver a discutirla por un año, cuando se establecían mecanismos que permitían el comiso preventivo en los casos de corrupción? Dijo el presidente Moreno que habían contratado unos estudios jurídicos internacionales para encontrar la ruta del dinero y para encontrar la plata. ¿Qué pasó con los contratos? ¿Qué pasó con los resultados de los estudios jurídicos? ¿Qué pasa con la cooperación internacional que el Ejecutivo tiene que llevarla adelante a través de la Cancillería y a través de la UAFE que pertenece al Ejecutivo para conseguir la cooperación internacional de los Estados Unidos, de Gran Bretaña, para conseguir la información que se necesita para dar con la ruta del dinero? ¿Qué pasa con el acuerdo de cooperación penal que acaba de venir firmando con China el presidente de la República? ¿Cuándo empieza a funcionar? A ver si en la China encontramos pues la plata de la ruta del dinero. Porque ya es hora de empezar a hablar de eso también. No nos vamos a quedar acá con los casitos de secuestro o con los casitos de los 6 años del vicepresidente Glass, donde la Corte ordenó que se hagan las investigaciones por otros delitos y no se han hecho. Entonces ahí están las inacciones, ahí está la falta de compromiso y de hacerse responsable de parte del Ejecutivo en lo que le toca y de las otras funciones, obviamente, también en lo que les toca. ¿Y conversaría sobre el dinero también en el sitio donde se encuentra una embajadora muy importante que fue de visita el señor presidente Moreno? Allí también concurrieron algunos vuelos aviatorios en los aviones presidenciales. Allá aterrizaron también en épocas del florido correísmo rata. Señoras y señores. Ahí están los vuelos los vuelos presidenciales. Ahí ya está. En esos lugares deberían Allá estar equipos de investigación. Equipos de investigación deberían estar averiguando dónde están los depósitos, qué fueron a hacer, si hay o no hay cuentas, si hay o no hay empresas fantasmas. Eso se puede proseguir desde el Parlamento. Si tuviéramos un Parlamento atinado, muy bien seleccionado, con gente que no acepte y admita lo que han hecho sus compañeros en épocas anteriores, o están de custodios ahí. Por eso yo digo... No es así. Gonzalo, el Parlamento es una representación de lo que es la sociedad. Y en el Parlamento usted tiene gente muy buena y muy decente. Algunos de ellos usted suele entrevistarlos con frecuencia. Y también hay otra gente que son muy pocos. Bueno, es lo que tenemos, Gonzalo. Es por lo que la gente votó, o peor todavía, es la gente a la que el Consejo Nacional Electoral entregó credenciales. Pero es lo que hay. Y en función de eso, parte de la responsabilidad, Gonzalo, yo sé que esto es incómodo decirlo así, pero parte de la responsabilidad también está en las personas que nos escuchan. Porque si es que finalmente las personas que nos escuchan terminan votando, sin desmerecer las profesiones de nadie, por la bailarina, por el payasito, por el futbolista, por el cantante, bueno, pues esa es la composición de Parlamento que vamos a tener. Parte de los grandes temas sobre los cuales la República tiene que avanzar es en la responsabilidad del ciudadano también. Muy bien. Que cada cual asuma sus responsabilidades. Nosotros desde la legislatura daremos todo lo que buenamente podamos hacerlo en función de nuestras capacidades, compromisos, ética, etcétera. Desde los gremios, desde los abogados, todo el mundo tiene que meter la mano en esto. Ustedes desde lo suyo, Gonzalo. Pero evidentemente los ciudadanos tienen una responsabilidad para sacar el país adelante, ¿no? La nueva frase consigna del 19 de la cadena Democracia será: democracia, la pura verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Corbata nueva 45,80.